Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, ya a las 5:55, y hablamos pues que estamos nosotros ya viviendo lo que se llama una fatiga pandémica, un agotamiento por la pandemia. Hemos vivido muchos meses de confinamiento, de cuarentena, con muchos problemas en nuestra salud emocional, salud mental. A propósito, conversamos en instantes con el doctor Edmundo Arévalo. Él estuvo como disertador, como ponente en un congreso internacional de psicología convocado en nuestro país, y sobre un tema de mucha actualidad, porque seguimos, como sabemos, dentro de una emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, y vamos a conversar sobre justamente estos espacios de confianza, así se denomina esta ponencia que el doctor disertó, ante la incertidumbre por la pandemia. Doctor Edmundo Arévalo, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy amable Beto, gracias por la invitación, así que feliz de poder compartir con ustedes algunas pequeñas experiencias que hemos tenido en este evento internacional. Bien, doctor, el gusto es nuestro, siempre poder darle información académica a nuestros televidentes, a nuestro público que nos sigue a través de las redes sociales también, los internautas y a los oyentes a través de Radio Estación UPAO. Doctor, es un año que ya estamos terminándolo, 30 de diciembre, hoy miércoles, mañana finaliza un año que ha sido para todos bastante duro, trágico para muchas familias que han perdido seres queridos y que aún no pueden reponerse de este golpe emocional. Y todavía seguimos muchos en casa preocupados por lo que puede pasar. No hay vacunas, se espera una segunda ola, un rebrote de esta pandemia. Como dice, hay mucha incertidumbre, como es parte de su artículo o ponencia que usted ha preparado. Coméntenos, doctor, de qué trata este importante aporte que usted hace en este Congreso Internacional de Psicología dentro de los espacios de confianza ante la incertidumbre de la pandemia. Muy amable. Bueno, en principio habría que precisar el título, más allá de lo que podría significar un título que llame la atención. En realidad, mi propuesta es, en general, crear un pensamiento, generar en la sociedad, en las personas, en las familias, una perspectiva positiva de esta pandemia. O sea, no es más bien crear más zozobra. Y la razón de esta ponencia justamente es generando espacios de confianza en un mundo de desconfianza e incertidumbres. Y si ustedes, y si Beto te puedes dar cuenta, lo que hacemos es justamente ver que nuestra vida, el escenario actual en que nos vivimos por el tema de la pandemia, por la incertidumbre que es muy natural en todas las personas, incertidumbre frente al trabajo, incertidumbre frente al futuro, incertidumbre en las relaciones familiares, en fin, la incertidumbre está allí, no queda duda, pero ¿cómo generar espacios de confianza? ¿Cómo generar una actitud diferente, positiva, frente a este clima de caos en que vivimos? Claro. Es lo que decimos, doctor, frente a la adversidad, encontrar una luz en ese túnel tan largo y extenso para poder reponernos, lo que ustedes los psicólogos aplican como es la resiliencia, que es tan importante en el ser humano. Podríamos llamar algo como que es parte de la psicología positiva. Y en verdad hemos tenido que aprender a la fuerza algunos, otros por añadidura, pero los que pensamos y los que tenemos fe y esperanza en que el mundo puede ser distinto, puede ser mejor, de hecho que nuestra lección tiene que ser para eso. Yo hablaba de generar espacio de confianza porque es imposible tener relaciones humanas, es posible vivir en una sociedad desconfiando de todo el mundo, porque vivimos en una situación muy crítica. Si nosotros echamos una mirada, los espacios de confianza son mínimos. La pregunta es, ¿quién confía en quién? Nosotros no confiamos, a lo mejor hasta en el amigo, hasta en el vecino, porque ya sabemos que nos puede contagiar, o ya estamos rayando en la paranoia, digo, ¿no? Porque no confiamos de los políticos, no confiamos de las condiciones de vida que tenemos.
Por lo tanto, este espacio de confianza para mí significa crear las condiciones a fin de que yo primero pueda confiar en mí mismo. Si yo no confío en mí mismo, menos podré confiar en aquellos que están más cercanos de mí. No confiaré en mi esposa, no confiaré en mis hijos, no confiaré en los amigos, en los compañeros. Otra cosa es caer en la mal concebida superconfianza o generar el abuso de la confianza, y no estoy hablando de eso, estoy hablando de que yo puedo estar atento a lo inesperado, a la situación que pueda venir o presentarse de una manera diferente, pero desconfiar de los demás, desconfiar de mí mismo, eso es algo terrible. Tenemos que aprender a confiar. Y por eso hablaba de generar espacio de confianza, primero con uno, luego con la familia, y esto tiene un efecto multiplicador, porque aquel que crea confianza en su propio escenario, yo confío en mi esposa, yo confío en mis hijos van a confiar, y esto es una cadena que tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a entender de que la confianza es la base fundamental del desarrollo social. Así es, doctor. Por ahí viene el pensamiento. Claro, vivimos, como usted decía, en una crisis de creencias, ya no creemos en nadie, crisis de valores. ¿Y cómo fortalecer, doctor Edmundo Arévalo, esa confianza en uno mismo para luego compartirla con los demás? Quisiera, antes de responder eso, que es muy puntual porque es producto de todo un análisis de muchos años, de hecho que estoy trabajando justamente para consolidar una obra un poco más sólida sobre este punto. Pero antes quisiera decir, ya no son solo los individuos, sino también son las instituciones, los gobiernos, los que desconfían de todos. La incoherencia generalizada, la imposibilidad de cumplir acuerdos, la corrupción de los políticos y el egoísmo de los corazones son ahora los nuevos campeones. La pregunta que me hiciste es, Beto, ¿cómo generar esos espacios de preguntar, de confianza? Acá viene previamente una pregunta. ¿Cuánto de esto que nosotros vemos en el día a día, a todos los niveles políticos, sociales, económicos, deviene de nuestra imposibilidad de cerrarnos paranoicamente, de creer que los otros nos van a hacer daño y por lo tanto nos vamos encapsulando? La idea es que comencemos primero a entender de que la razón por la que existe desconfianza es porque hemos aprendido a desconfiar. O sea, la desconfianza no se hereda, biológicamente no viene con nosotros. La confianza lo aprendemos de la experiencia de vida. Sí, y si ese es el escenario donde se desconfía, ¿por qué no crear justamente las condiciones para que ese niño que recién nace, para que ese joven que esté comenzando a crear un mundo distinto, un proyecto de vida, comience a confiar? Y la única razón, la única forma son dos aspectos, en mi opinión. Primero, no voy a entrar a ese detalle que es muy amplio, el tema de la educación, una. Y dos, el tema de la familia. Y dentro de ese concepto, hemos tenido mucho tiempo la familia para estar compartiendo juntos. Son casi 9 meses, como 30 días, los que estamos confinados. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos? Por eso, cuando yo hablaba de la desconfianza y de la incertidumbre, hacía referencia a que tenemos que convertir en certidumbre, porque lo contrario de la incertidumbre es la certidumbre, o sea, tener la certeza hacia dónde voy y hacia dónde queremos ir. Como sociedad y como personas tenemos que tener esta necesaria voluntad de hacerlo. Ahora, la pregunta que me hiciste es, ¿y cómo poder lograr un espacio de confianza? Definitivamente, nosotros creemos que hay 4 aspectos básicos para generar los espacios de confianza, para tener mayor certidumbre. Primero, la confianza en sí mismo, que implica tener la certeza de decir cuáles son mis cualidades, qué es lo que puedo hacer y también cuáles son mis defectos. La segunda, que es lo más importante y que a muchos nos cuesta, es tener la férrea voluntad de querer confiar en los demás. Nos pueden haber fallado miles de veces las personas, estamos expuestos a eso. Seguramente a ti, a mí, a todos nos fallaron. El amigo con quien confiamos nos falló. O las personas en quien confiamos nos fallaron, pero no por eso te vas a quedar con ese cliché. Tener la voluntad de que, a pesar de,
poder confiar. Y ese poder confiar significa generar una posibilidad de cambio. Otro aspecto tiene que ver con la coherencia. Si es que yo voy a confiar en el otro, tengo que ser coherente entre lo que pienso y lo que digo, entre mis acciones. Tiene que haber una sinergia. Y consecuentemente, al existir esa sinergia, la voluntad se convierte en un eje fundamental. Y lo último, que tiene el carácter de tener un efecto multiplicador. Ahí están los 4 elementos básicos de la generación de los espacios de confianza. Esto que aparentemente suena teórico, de hechos que se puede instrumentalizar en distintos escenarios. Por ejemplo, en el trabajo. Cuando el jefe, el director, el gerente de una empresa no confía en sus trabajadores, de hecho, desde ese momento existen las expectativas negativas, la situación cambia. Pero si las personas aprendiéramos a confiar de que todos los que estamos en esta organización vamos a cambiar, vamos a mejorar, entonces estamos hablando de generar un espacio de confianza. Y eso va a tener un efecto muy positivo en los otros escenarios, en la familia, en todos los demás aspectos. Por ahí va la reflexión, Beto. Bien, bien, sí. Muy interesante, doctor. Finalmente, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Usted, dada su experiencia como psicólogo, hay un conflicto social que se agudiza y preocupa porque acaban de confirmar en un medio nacional como es RPP que han fallecido 2 personas a consecuencia de este conflicto que se ha retomado en la carretera Panamericana Norte, en Virú, producto de esta situación que no se ponen de acuerdo. Los trabajadores agroindustriales no aceptan la nueva ley de promoción agraria, quieren ganar 1.500 soles, entre otros aspectos. Doctor, eso justamente es un ejemplo claro de que los trabajadores, los ciudadanos no confían en las autoridades, hay un divorcio, una separación, hay una crisis de creencia entre quienes legislan el país, quienes gobiernan el país y ciudadanos que se ven afectados en sus derechos fundamentales. Totalmente de acuerdo. No quería entrar a ese terreno, pero gracias por preguntar. El primer problema que tenemos nosotros y tenemos que cambiar es, primero que nada, saber a quién vamos a elegir como nuestros gobernantes. Y ahí está el efecto. Y no solamente eso, seguramente se pueden venir otras más como consecuencia de las malas decisiones, de las desconfianzas entre los grupos, entre las personas que se supone deben tomar decisiones importantes, porque para eso se les eligió. Es lamentable, no solamente este hecho, es muy lamentable lo que pasó también el 24 de noviembre con la muerte de 2 jóvenes universitarios y cosas de ese tipo que tienen un impacto social importante. Beto, en mi opinión, tiene que ver con esta desconfianza que genera incertidumbre. Entonces, estamos hablando de 2 males tan endémicos y pandémicos como la misma COVID-19. Porque si hay desconfianza, hay incertidumbre. Y el efecto opuesto sería, si creamos y generamos espacios de confianza, y tendrían que ser primero los políticos quienes tendrían que conocer esto. Menos mal que en ese congreso que hemos estado, hubieron 2 políticos que me llamaron, no quiero decir nombre, obviamente, me agradecieron y me felicitaron porque hemos trabajado, incluso en un momento hablamos sobre el tema político, a quién vamos a elegir, de qué manera las personas somos conscientes de que de nosotros depende el estado de causa en que vivimos. A mí me da mucha pena que por esos errores de desconfianza, de incertidumbre, de personalismos, que todo es un solo paquete, es como un combo que ha venido con esta política y con este problema que estamos enfrentando, se tiene que terminar. Y más bien es un momento, si me permites, Beto, unos segundos, es adelante, reflexionar con los jóvenes, con las personas que nos escuchan, para que aprendan a decidir, para que piensen, que tengamos el acceso a la hoja de vida de todos estos candidatos, que tengamos la preocupación por darnos cuenta quiénes son las personas que podrían dirigir. Yo, a pesar de todo, como lo he planteado en mi mensaje, como he planteado en mi pensamiento y en la reflexión que hago, es posible confiar de que vamos a elegir buenos
gobernantes, es importante confiar en que las cosas se tienen que mejorar. Tengo la fe y la certeza de que sí, hay un porvenir distinto, hay una esperanza para que todo esto vaya cambiando. Y aprovecho finalmente para desear que este año 2021 nos quitemos como una revancha para dejar detrás el 2020 y lograr mejores posibilidades. Pero esto se lograría si es que nosotros comenzamos a cambiar, a tener una mentalidad distinta. Hay que tener un poco de flexibilidad para verdaderamente pensar que yo puedo confiar en mí. Al confiar en mí, voy a generar un espacio de confianza. Y ese espacio de confianza tiene un efecto multiplicador. Creo que ese es el verdadero sentido, en todo caso, de esta reflexión. Muy bien. Muchas gracias, doctor Edmundo Arévalo, por su participación. De acuerdo con usted, y siempre de este programa exhortamos al público a mantener el optimismo, la confianza y, como usted dice, nunca perder la esperanza de que vamos por un camino en que necesitamos recuperar esta credibilidad en nosotros mismos y empezar la transformación del Perú que todos queremos. Gracias, doctor Edmundo Arévalo. Un fuerte abrazo y un feliz año. Muy amable. Gracias también a ti, Beto, igualmente. Un buen año para el próximo que a todos nos depara. Hasta luego. Muy bien. Gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa y continuamos en UPAO Noticias.